Gracias a Dios por esta mañana ya casi tarde en el que estamos alabando su nombre y que venimos para refrendar nuestra fe, venimos para refrendar ese compromiso, ¿verdad? De seguirlo, de seguir sus pasos. Y ahora, como parte de eso, pues es tiempo de la palabra, de escuchar la palabra de Dios. Sí, recordemos que en la palabra tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Hay gente que viene y gente que va, ¿verdad? Gente que asegura, ¿verdad? Que dice es el profeta, etcétera, pero por encima de todo está la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la que nos puede hablar, la que nos puede dar dirección, y el Espíritu Santo nos va a hacer entender esa palabra que Dios tiene para nosotros. Así que pues les invito por favor a que si pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Y lo voy a leer yo de corridito para que ustedes pongan atención, lo sigan con la vista. Hay por ahí alguna que otra palabra diferente, ¿verdad? Pero creo que es entendible porque tengo una versión distinta, pero no tan diferente. Y vamos ahí checando lo que nos dice el Señor por medio de esta palabra, y luego después ponemos delante de Dios este tiempo para orar y que el Señor nos hable. Ya lo tenemos todos ubicado. Marcos 9, versículos del 14 al 29. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegaron a donde los discípulos, vieron una gran multitud en torno a ellos y a unos escribas que debatían con ellos. Tan pronto como toda la multitud le vio, quedaron llenos de sorpresa y corrían a saludarle. Y él les preguntó: ¿de qué estáis discutiendo con ellos? Y uno de entre la muchedumbre le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo poseído por un espíritu que le enmudece. Y donde quiera que se apodera de él, lo desgarra, y él echa espumarajos y cruje los dientes y se pone rígido. Les dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no fueron capaces. Jesús les respondió diciendo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportaros? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Él dijo: desde la niñez. Y muchas veces le arroja tanto al fuego como a las aguas para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, muévete a compasión sobre nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, todo es posible para el que cree. Al instante el padre del muchacho dijo a gritos: creo, ven en auxilio de mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba rápidamente una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Entonces salió gritando y agitándole con muchas convulsiones, y el muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían: ha muerto. Pero Jesús le tomó de la mano y le levantó, y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban sus discípulos en privado: ¿por qué no pudimos expulsarlo nosotros? Él les dijo: esta clase no puede salir con nada, sino con oración y ayuno. Amén. Vamos a orar para poner en manos de Dios este pasaje, este mensaje que vamos a recibir. Señor, te damos gracias en este día, en esta hora, Señor. Te rogamos, Padre, que seas tú quien nos hable en este momento, Señor, que este mensaje, Señor, sea un bálsamo fresco para nuestras almas, que el Espíritu Santo, Señor, nos haga entender, nos haga recordar cuál es tu voluntad, Señor, reflejada, Señor, en esta palabra tuya, en este pasaje, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que seas tú quien nos guíe, que seas tú, Señor, el que nos lleve, Señor, de la mano, Señor, sobre
toda palabra que sale de la boca de Dios y la podamos entender y pueda, Señor, fructificar una vez sembrada en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Porque, Padre, queremos dar fruto, Señor, porque no queremos ser como la higuera estéril, Señor, que no dio fruto y se marchitó. Queremos dar fruto, Señor, a 30, 60 y a 100 por uno, como dice la palabra, Señor. Así que, Padre, ponemos este tiempo delante de ti, Señor, para que seas tú quien nos alimente, Señor. Porque no solo de pan vive el hombre, dice tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que este pasaje abarca realmente muchos temas. Este pasaje nos habla sobre la fe. Este pasaje nos habla sobre que todo es posible para el que cree. Nos habla también de la lucha que hay para poder creer, porque usted, Padre, dice ahí, ayuda a mi incredulidad. En las versiones de usted dice, ayuda mi incredulidad. Aquí dice, ven en auxilio de mi poca fe. Habla también de hasta qué punto puede llegar la maldad, que un espíritu puede tomar posesión, ¿verdad?, de una persona, y solo hay alguien que puede poner solución a esta situación, que es el Señor Jesucristo. Entonces, finalmente en este pasaje se conjugan características del cielo, características de la tierra e incluso características del infierno, ¿sí? Hay mucho que decir en este pasaje y vemos un Jesús a veces con cierta frustración, pero también vemos un Jesús compasivo, un Jesús que tiene compasión de aquellos que han caído bajo la influencia satánica, bajo la influencia del demonio, y que está dispuesto a que si le llevamos nuestras cargas, si le llevamos nuestros problemas, Él está dispuesto a hacernos libres de aquello que nos aqueja, si depositamos nuestra fe en Él y si lo buscamos a Él para ponerle nuestras cargas, como la oración de ese padre, ¿verdad? Ven y ayuda a mi incredulidad porque yo quiero creer y por tu gracia voy a poner mis problemas en tus manos. Entonces vamos a ir viendo varios puntos de este mensaje. Lo primero que podemos destacar es la realidad de la existencia y de la influencia satánica en el mundo, ¿sí? El Señor Jesús nos habla, la Escritura nos habla de que hay espíritus malignos que se apoderan de las personas. No se trata de una opinión, ay, será, no será, existirá, no existirá. La Escritura, el mismo Señor Jesucristo nos aclara, ¿verdad?, que hay espíritus malos, hay espíritus inmundos, y esos espíritus inmundos, ¿verdad?, están en este mundo, ¿verdad? Dice Pablo que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? En el aire es donde habitan estos espíritus inmundos, estos demonios. Entonces muchos de nosotros tal vez nos tomamos este asunto un poco a la ligera, otros peor, ¿verdad? Ni siquiera lo consideran. No se trata de hacer promoción del diablo, no se trata de hacerle publicidad a Satanás, se trata de que conozcamos esta realidad y que sepamos que hay un enemigo, ¿verdad? Y es un enemigo que tiene mucho poder, que tiene mucha fuerza y que si no estamos bien cimentados en Cristo, puede crear problemas en la vida del creyente. Entonces, este joven tiene un problema de posesión demoníaca. Dice el Señor Jesucristo, bueno, no el Señor Jesucristo, el Padre, ¿verdad?, este niño, a pregunta expresa del Señor Jesucristo, desde la niñez, versículo 21, Marcos 9, 21. Entonces Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Él dijo, desde la niñez. Tenemos aquí un caso triste de un niño, no sabemos cómo comienza. Probablemente este padre estaba relacionado con brujería, hizo cosas que no debió haber hecho, ¿verdad? Algo pasó.
que desde la niñez este espíritu tenía poseído a este muchacho. Y el ser humano es un terreno favorable para las semillas del mal, para el actuar de los demonios, porque el ser humano pues es pecaminoso, ¿sí? Y si no estamos cimentados en Cristo, pues entonces pasamos a ser parte de aquellos a los cuales Satanás puede actuar con liberalidad, ¿verdad? Y sin tanto problema, ¿sí? Pero estando en Cristo, recordemos que la Escritura dice, más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Si estamos en Cristo, pues no tenemos de qué preocuparnos. Si estamos en las pisadas del Señor Jesucristo, pues estamos resguardados en el hueco de su mano. Pero aún así, sin embargo, el ser humano es propenso a hacer maldad y por lo tanto a participar directa o indirectamente en las cosas que hace el diablo. Algunos no lo creen, algunos piensan que se trata de mitos, que se trata de cuentos, que se trata de allá, de una etapa de la humanidad, allá de las cavernas. Pero voy a comentar lo que una vez se dijo en una película: ten cuidado, creer que el diablo es un mito no te protegerá de él. Entonces, finalmente, el diablo siempre va a tratar de apuntar hacia los más vulnerables, hacia los más débiles. Vemos que este joven desde la niñez tenía este problema y el diablo así es. El objetivo en esta sociedad del enemigo es principalmente la niñez, la infancia, ¿sí? No es casualidad que el lobby gay, ¿verdad?, se afane en que los niños tengan derechos entre comillas, como por ejemplo cambiar de sexo. No se les permite tomar, no se les permite fumar, no se les permite trabajar, no se les permite votar, ¿verdad? Pero sin embargo, pueden cambiar de sexo sin la autorización de sus padres. Es absurdo, ¿sí? Ahora también, por ejemplo, vemos que estos personajes drag queen, ¿verdad?, que les cuentan cuentos a los niños, los tenemos así y cada vez se vuelven más comunes. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué no van a un asilo de ancianos a contarles un cuento a los ancianos? No, porque el objetivo son los niños, ¿verdad? Es la nueva generación la que hay que ideologizar, es la nueva generación a la que hay que lavarle el cerebro, ¿verdad? Entonces el enemigo siempre se va a mover sobre los más vulnerables. Por eso en las familias tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, con nuestros nietos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y va a devorar como buen lobo, como buen león, ¿verdad?, a los más vulnerables. No se va a meter con alguien que está fuerte y bien cimentado y maduro, ¿verdad? Se va a meter con aquellos que son más vulnerables. Y el dominio de Satanás desgarra y destruye, ¿verdad? Porque ha venido a matar, robar y a destruir. Veamos otro pasaje de ahí mismo, no nos vamos a salir mucho. Marcos 9, 18 y 22. No 18 al 22, sino 18 y luego nos saltamos al 22. Dice, esta es una característica de cómo le sucedía a este muchacho. Y donde quiera que se apodera de él, este demonio, lo desgarra y él echa espumarajos y cruje los dientes y se pone rígido. Les dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no fueron capaces. Versículo 22. Y muchas veces le arroja tanto al fuego como a las aguas para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, muévete a compasión sobre nosotros y ayúdanos. El propósito del diablo era matar y destruir a este joven que estaba completamente impotente ante las acechanzas del enemigo. La entrada, todo esto no comienza de tajo, todo esto comienza con lo poco, ¿sí? A lo mejor muchas personas creen que voy caminando por la calle, ¿verdad?, y ya hubo ahí una especie de posesión, ¿verdad?, de alguien. No, las cosas comienzan de menos a más. Viene una tentación pequeña, después de la tentación pequeña viene algo más fuerte, después de eso viene algo más fuerte y después de eso viene algo más fuerte. Primero es
a lo mejor entrar en vicios, luego después es entrar en desobediencia a los padres, luego después es entrar con compañías no convenientes, y luego después es esas compañías, ándale, mira, te invito a esto, no pasa nada. Y luego después otro te dice, mira estas cartitas, ¿verdad? Esta ouija, mira bien padre aquí con las cervezas, bien padre. Estamos y vamos a pasar una buena noche de Halloween. Se va de menos a más y el diablo envuelve. ¿Sí? Y envuelve de a poco para aquellas personas que están incautas sobre la amenaza real de este ser. Entonces la entrada a todo esto es el pecado, e incluso el pecado pequeño. Siempre hay un comienzo. Siempre hay un inicio de la ausencia de Dios o un inicio de ir desobedeciendo la ley de Dios, y eso nos va dejando vulnerables para un ataque del enemigo. ¿Alguno de nosotros tiene algún pecado que ejerza dominio sobre nosotros? Para eso recurrimos al Señor Jesucristo. Para eso cuando hay Santa Cena nos ponemos a cuentas con Dios. Para eso nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Sí? Cuando venimos a la Santa Cena y nos arrepentimos y se hace la invitación de estar a cuentas con Dios, no se trata de un ritual. No se trata de que, ay, qué bonito quedó el culto, qué bonitas palabras dijeron. No, se trata de que haya un cambio de vida en la persona, un cambio de dirección. ¿Por qué? Porque eso precisamente es la vacuna para caer en las garras del diablo. Entonces, todo pecado, idolatría, avaricia, fornicación, egocentrismo, hedonismo, tiene que dejarse delante de los pies del Señor Jesucristo. Y con ello podemos ser libres, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. Vemos también luego en Marcos capítulo 9, versículo 20 y 26, no 20 al 26, 20 y 26. Vamos a leer esos dos versículos. Dice, le trajeron al muchacho a Jesús. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Versículo 26. Entonces salió gritando y agitándole con muchas convulsiones, y el muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos decían, ha muerto. Fíjense que estos pasajes no hay quien falte, se los digo, no hay quien falte que diga, no, es que eso se trataba de un caso de epilepsia. ¿Sí? Pues que es que se parece, ¿verdad? Y menciona ahí las convulsiones y se parece, ¿verdad?, al cuadro de la epilepsia. Y finalmente es una interpretación basada en la incredulidad, basada en la soberbia de que sabemos más que aquellos que presenciaron el acontecimiento y que sabemos más que el propio Señor Jesús, que dice que esta clase no puede salir sino con oración y ayuno. Con esa interpretación ponemos a Jesús como alguien que sabía la verdad, pero estaba ahí enfrente de unas personas que eran torpes, que eran unas personas tarugas, ¿verdad? Y que Jesús les guiñó el ojo a los discípulos, mira, es puro rollo, ¿verdad? Es epilepsia, pero vamos a hacer como que es un espíritu, ¿verdad? Porque ellos no entienden, ¿verdad? Ellos no entienden así. Y entonces Jesús ahí haciéndole como que sal de él, ¿verdad? Y haciendo el acto para vacilar ahí al pobre muchacho y al padre que le pedía ahí compasión. Entonces, no se trata, aunque parezca, no se trata de una epilepsia física. ¿Por qué? Porque el propio autor lo establece, el propio Jesucristo lo establece, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que dar prioridad a la palabra de Jesucristo y a la palabra inspirada, ¿verdad?, del Evangelio, de que no se trata de una enfermedad. Para la época ya se sabía la diferencia entre una posesión y la diferencia entre una enfermedad física con la naturaleza de una epilepsia. Incluso algunas Biblias con tendencias liberales que quieren hacerse muy intelectuales, a este pasaje le ponen, Jesús sana a un epiléptico. Ay, mira, y le ponen así epilepsia. Pero no se trata de una
epilepsia. Se trata de un espíritu, como dice la palabra, un espíritu sordo y mudo, al cual había poseído a este muchacho, y este muchacho en esta vida estaba, el desdichado, sufriendo, experimentando el tormento del infierno, sin que todavía estuviera fallecido. Y ante esta situación, los discípulos fracasan. ¿Sí? Hay un fracaso de los discípulos. Les dice el Padre, tus discípulos no pudieron, tus discípulos no fueron capaces. Es decir, había en los discípulos una deficiencia en la fe, lo cual hace molestar al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, ¿qué les contesta? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportaros? Fíjense que el Señor Jesús nos dijera esas palabras, que el mensaje de esta mañana principal fuera, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar con su poca fe, con su negligencia en cuanto a la fe? Pero hoy en día, unas palabras así pasarían como que maltrato emocional, Jesús es un intolerante, Jesús tiene poca empatía, Jesús no tiene tacto y me lastimó y me dijo feo y me habló feo y por lo tanto acumulo traumas y genero ansiedad. Y con el victimismo que se maneja hoy en día, con el fragilismo de hoy en día, de generaciones de cristal e incluso generaciones más mayores que tienen las mismas actitudes, pues Jesús pasaría como un completo intolerante generador de violencia, de microviolencia. Ay, porque les habló feo. Pero el Señor Jesús estaba reprendiendo a las personas, a sus discípulos, por su poca fe, porque dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor responde en la mayoría de los casos, cuando analizamos la Escritura, cuando hace un milagro, responde a la fe de la persona. Casi el Señor nunca hace un milagro por generación espontánea, sino que es una respuesta a la fe del creyente. Entonces hay una deficiencia en la fe, pero también hay una deficiencia en la oración. Dice Marcos 9:29, si lo podemos ver ahí, ahorita lo leí, pero veámoslo de nuevo. Él les dijo, esta clase no puede salir con nada, sino con oración y ayuno. Y había deficiencia en los discípulos de oración, cuando menos, ¿verdad? Ya no digamos de ayuno. Entonces, la oración significa comunión con Dios. La oración significa comunicación con el Padre. La oración significa que estamos conectados a la fuente de la fuerza. Es como decir que, no sé, estamos conectados a nuestra vida, esa base de electricidad, y estamos conectados a la corriente, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Y vamos a funcionar, ¿verdad? De forma adecuada, de forma muy funcional, pero si estamos desconectados, pues vamos a caer. Entonces la oración es la fuente de nuestra fuerza espiritual. Entonces tener tiempos muy esporádicos de oración, allá muy separados, allá cuando tengo tiempo. Yo sé que a veces puede darnos cansancio, a veces estamos cansados, puede darnos flojera, ¿verdad? Tal vez en la noche, no sé, ¿verdad? Cómo sea el tiempo devocional de cada uno de ustedes y yo me cuento entre ustedes, pero finalmente, ¿sí? Vamos a necesitar del Señor más temprano que tarde. Y más temprano que tarde vamos a estar, Señor, por favor, ándale, hazme este milagro. Y si en ese momento el Señor nos dijera, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tantas veces que te he dicho,
que acudas a mí y me traigas tus problemas. Pero no, primero voy a intentar unas cuantas cosas más para ver si funciona mi plan A, B y C, muy analítico, ¿verdad? Muy planificador, ¿verdad? Y a ver si con eso ya funciona. Y luego ya después, cuando ya estoy con el agua hasta el cuello, entonces, Señor, por favor, ayuda a mi incredulidad. Entonces las cosas no funcionan así con el Señor. Tenemos que tener una disciplina firme y constante de oración. Y si el problema está más grande o muy grande, lo vemos, tenemos que agregar también el ayuno. El ayuno no se trata de una tradición allá de Semana Santa, ¿verdad? Así de vez en cuando estoy enfrentando un problema fuerte, que estoy en oración y estoy pidiéndole al Señor que en su misericordia intervenga, conviene practicar el ayuno, porque hay cosas que no se mueven sino con oración y ayuno. Y aunque no es un sermón sobre el ayuno, ¿verdad? Pero pues bueno, es importante comentarlo, ¿verdad? Destacarlo. Sin embargo, con todo y todo, el Señor Jesús tiene misericordia, con todo y el regaño. El Señor Jesús abre sus brazos y dice, tráedmelo acá. Y así nos está diciendo el día de hoy. Tienes un problema en tu vida, tráemelo acá. Pero ¿cuántas veces hemos oído esta invitación? ¿Cuántas veces hemos escuchado al Señor en la Escritura o en oración, tráemelo acá? Pero sin embargo, no lo hacemos todavía, porque todavía no llegamos al fondo, todavía no tocamos fondo y todavía pensamos que sobre nosotros está la capacidad para hacer algo. Pero el Señor Jesús en esta mañana nos dice, tráemelo acá, tráeme tus problemas acá conmigo y yo voy a obrar. No lo dejemos para después, no lo dejemos intentaré un par de cosas más y luego ya. No, tráemelo acá. Y eso fue lo que hizo este padre. Obedeció al Señor trayéndole a su hijo ante sus pies. Y el padre no le dijo, déjame ver si busco una segunda opinión, déjame ver a ver qué me dicen mis amigos o qué me recomienda mi comadre o mi compadre o mi amigo. No, se lo llevó en ese instante. Y esa es la invitación perpetua del Señor Jesucristo. Mateo 11:28, lo hemos dicho muchas veces. Si alguien se sabe de memoria este pasaje, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la invitación perpetua de Cristo. Cristo nos puede decir, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Pero después el Señor nos dice, tráemelo acá. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todavía hay tiempo de gracia, todavía estamos en el tiempo de la gracia y a tiempo para ir delante del Señor Jesucristo. Yugo, dice ahí en ese mismo pasaje, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, no aceptar esta invitación del Señor Jesús implica un yugo áspero y pesado, que vamos a estar cargando día tras día. ¿Por qué vivimos en tormento como vivía este muchacho? ¿Por qué, aunque a lo mejor no estamos hablando de demonios y cosas así, pero llevamos cargas en nuestra alma, cargas en nuestro corazón? ¿Por qué vivimos atormentados por ese recuerdo, por esa culpa, por ese sentimiento de falta de valía, por ese sentimiento de incapacidad? ¿Por qué vivimos atormentados en lugar de llevar las cargas al Señor
porque su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, ¿por qué vivimos atormentados? Hay muchas explicaciones. A veces queremos seguir estando sometidos a las cosas temporales. A veces vivimos esclavizados y en un yugo pesado porque ambicionamos demasiado cosas terrenales. A veces vivimos en ese tormento, ¿verdad? Como este muchacho, ¿verdad? Porque queremos retener las cosas que pasan. Queremos retener las cosas que mueren. A veces seguimos aferrados y queremos encontrar estabilidad en aquello que no es estable y por su naturaleza nunca va a ser estable. A veces estamos en una carga pesada y en un tormento porque apetecemos lo que es pasajero, lo que se va, lo que no permanece, lo que no es parte de la esencia. O a veces estamos en esclavitud y en tormento porque no nos resignamos a aceptar que hay cosas que pasan porque las cosas tienen que pasar, o incluso nuestra propia vida tiene que pasar algún día. Y eso desgarra el alma, eso desgarra el corazón, eso desgarra nuestra vida, pero por eso el Señor Jesucristo nos dice, tráemelo acá. Hay algo que desgarre tu corazón, haciendo que tu vida se marchite por algún tormento, tráelo delante del Señor Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y habrá poder en las manos del Señor Jesucristo. Había poder en ese entonces, lo ha habido hasta hoy y lo seguirá habiendo hasta que el Señor venga. Entonces es una invitación que no se acaba, es una invitación que no tiene fecha de caducidad. Traédmelo acá y encontraremos palabra de poder del Señor Jesucristo. Vamos a ver Marcos 9, versículo 25. Dice, viendo Jesús que se agolpaba rápidamente una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Dice una canción, un canto, una palabra suya basta para los muertos levantar. Aquí podríamos decir, una palabra de él basta para los demonios expulsar. Y hay poder en el Señor Jesucristo. Jesús habla y se cumple. Jesús habla y libera. La liberación de este joven no fue a medias, no fue un paliativo, no fue una aspirina, sino que fue una liberación completa. Sal de él, yo te lo ordeno. Y los demonios se sujetan a él. Y sal de él y no entres más en él. Y hay para ese muchacho una nueva oportunidad. Cuando obedecemos a la palabra de Dios, cuando obedecemos la invitación de Dios, hay bendición. Hay una frase que dice, hay bendición en la obediencia. A veces queremos ver el milagro sin obediencia. Queremos ver el milagro sin el compromiso. Queremos ver el milagro sin el sometimiento de mi propio yo, que implica seguir a Jesús. Pero Jesús no opera así. Jesús no es un chamán o un curandero, ¿verdad? Que nada más hace algunas cosas y ya. El Señor exige que sigas sus caminos. Ven y sígueme. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sigue mis pasos. Es el mensaje del Evangelio y Él puede darnos la victoria. Él puede darnos la sanidad del alma que estamos esperando muchos
de nosotros porque hemos estado aferrado a aquello que no debimos de habernos estar aferrado y por lo tanto ahora vivir en tormentos que no nos hubiera gustado haber pasado. Marcos 9:27 dice: pero Jesús le tomó de la mano y le levantó o enderezó, y él se puso en pie. Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Y ahí el diablo ahí a regañadientes, ¿verdad?, se molestó, pero no tuvo más remedio que salir. Y quedó el muchacho postrado. La mano de Jesús lo toma y lo levanta y lo pone de pie. Eso es lo que hace el Señor. El Señor nos pone de pie de aquello que nos atormentaba, de aquello que nos afligía. Y hace de nosotros una nueva creación en Cristo. Nos hace aptos para el pueblo de Dios, nos hace aptos para las promesas de Dios, para ser dignos por medio de Él y del sacrificio de su sangre, de recibir las promesas eternas que el Señor ha guardado para aquellos que le aman desde antes de la creación del mundo. Entonces, la palabra de Cristo y su mano obran conjuntamente para sanarnos, restaurarnos y levantarnos. Esto es la gracia de Dios en acción. Esto es la gracia de Dios actuando directamente sobre nosotros. Y nos llama para llevar una vida de obediencia y seguirlo y dar testimonio de que en Él hay misericordia, de que en Él hay poder y que a pesar de la reprensión, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Prevalece la compasión, prevalece la misericordia, prevalece la puerta abierta diciendo: traédmelo acá, trae acá tus cargas y yo te haré descansar. Entonces ahora la reflexión es, o la pregunta es: ¿vives o vivimos en un tormento por alguna razón? Recurramos a Jesús, llevémosle la carga al Señor. Seamos, dice la Escritura, no os afanéis, no te mueras en un vaso de agua y te ahogues ahí, no os afanéis, basta cada día su propio afán, dice el Señor. No os afanéis de qué habréis de comer o qué habréis de beber, sino tráeme acá tus problemas. Sé obediente y lleva a Jesús tus cargas tormentosas. Si te hace falta fe, pídele a Dios. Si te hace falta sabiduría, pídele a Dios. Si te hace falta discernimiento, pídelo a Dios. Y sé como este padre de familia, creo, pero ven en auxilio de mi poca fe. Pero tengo aquí un corazón dispuesto a creer en tus palabras, a creer en tu acción, a creer en tu soberanía y a creer en tu misericordia. Jesús, recordemos esto muy bien, Jesús responde a la fe y a la obediencia. Sin fe, o más bien sin obediencia, las cosas se convierten más que nada en espiritismo y chamanismo, ¿verdad? Ya ven las comadres, ¿verdad?, que van con el curandero. No, hombre, yo le tengo mucha fe a este amuleto, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Pero no hay obediencia al Señor en eso, ¿verdad? Eso es estar violando la ley de Dios. Porque la única cosa en la que podemos tener fe es en el Señor Jesucristo. En Dios Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿En qué puedes obedecer a Dios en esta mañana para traerle a Él tus cargas? ¿En qué puedes ajustar tu vida al Señor para traerle a Él tus afanes? Piensa en tu vida y pídele a Dios discernimiento. Tal vez estamos haciendo algo
que al Dios no le agrada. Tal vez estamos haciendo algo que no es nuestro propósito hacer. Y eso está causando que vivamos en un gran tormento de cargas innecesarias. Y hasta que no reconozcamos la sabiduría de Dios en nuestra vida, pudiéramos seguir en ese mismo patrón. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie un momento para reflexionar sobre este punto. Vamos a orar. Y como dice el pasaje, ese padre de familia dijo: Jesús, tráemelo acá. Y lo llevó. Tal vez nosotros podamos llevarle en esta mañana a Jesús algo de nosotros mismos. Señor, te traigo aquí mi necedad. Señor, te traigo aquí mi terquedad. Señor, te traigo aquí mi negligencia. Señor, te traigo aquí aquello que he hecho que no te ha agradado, o aquello que he dejado de hacer y que debía haber hecho. Señor, te traigo ante ti mis hijos. Te traigo ante ti mis nietos. Te traigo ante ti la iglesia. Pero vamos a tener fe y confianza y hablar con el Señor, porque es el tiempo para tener comunión con Él. No estamos participando en un ritual porque se siente y se oye bonito. Estamos participando en una comunión con el Padre, según el ejemplo que Cristo nos dejó. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos gracias por este mensaje, Señor. Te damos gracias porque nos podemos dar cuenta, Señor, que a veces en la inercia de esta vida no te llevamos las cosas que debemos de llevarte a ti, a tu presencia, Señor. En la inercia de las cosas sentimos, Señor, que somos los dueños y tenemos el control absoluto de todo lo que hacemos, Señor. Pero no es así, Padre. Luego después nos encontramos con la triste realidad de que hay problemas en nuestra vida, de que estamos apegados a cosas pasajeras, de que no aceptamos, Señor, que las cosas pasan, de que no aceptamos, Señor, que todavía seguimos apegados a cosas que son inestables. Y Padre, después pensamos en que podemos disponer de ti para que las cosas se resuelvan. Pero Padre, tú estás ahí esperando y diciéndonos con ese amor estricto: generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar tus negativas? ¿Hasta cuándo he de soportar que no traigas a mí las cosas que necesitas traerme para poder ser libre y descansar? Ahora, Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento. Padre, Señor, te pedimos que abra, Señor, nuestro discernimiento, Señor, para saber lo que te tenemos que llevar, Padre. Padre Santo, tenemos ahí delante de ti nuestro carácter. Tenemos, Señor, delante de ti nuestra forma de ser, Señor. Padre, transforma, Señor, esta forma de ser. Dile, Señor, a la terquedad, a la incredulidad, a la falta de sabiduría, como le dijiste a ese espíritu: sal de él y no entres más en él, para que seamos libres, Padre Santo, de toda carga, que seamos libres de todo peso que estamos arrastrando, Señor, como un grillete ahí duro, Señor, y pesado. Padre Santo, queremos llevar tu yugo, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga, dice la Escritura. Padre Santo, Señor, bendícenos, Señor, en este caminar. Bendícenos, Señor, al ir yendo en los pies de Cristo, Señor, en su camino. Que el Señor Jesús nos tome de su mano y que nos guíe por su camino. Que nos levante, que nos sane, que nos restaure, Señor, para tu honra y gloria, Señor, para el propósito que tú has puesto sobre nosotros, no para disfrutarlo y desperdiciarlo, Señor, en tiempos vanos o en fiestas vanas, Señor, sino para ver en qué te puedo servir, Señor, cómo puedo ser parte del cuerpo de Cristo, porque soy un hombre, una mujer redimida, porque mi deuda ha sido pagada, porque he sido levantado y restablecido, porque he sido bendecido y ayudado y salvado. Y por eso te honro y te bendigo, Señor Jesucristo,
aunque mis bendiciones no alcanzan, Señor, para completar la magnificencia, Señor, de tu poder y de tu sabiduría. Pero Padre, Señor, pongo mi vida en ti. Dispongo, Señor, de todo lo que soy y lo que tengo, Señor, y todo lo que puedo hacer en este tiempo para honrarte y para bendecirte, Señor, y para ayudar en el reino de Dios. Gracias, Padre, te damos en este tiempo. Gracias, Señor, por estas familias, Señor, que están aquí presentes. Gracias, Señor, te damos por la iglesia. Bendice a la iglesia, la puerta estrecha, Señor. Bendice a todos los que están aquí presentes, Señor. Bendice a cada madre, Señor, cada padre, Señor, cada hermano, hermana, Señor, cada hijo, cada nieto, Señor, cada bisnieto, Señor. Y permite que seamos un pueblo, Señor, que es luz y sal de la tierra, Señor. Porque dice Jesucristo, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Permite que podamos cumplir, Señor, con esa misión, Señor. Pero para ello tenemos que ser libres, Señor, de todo. Tenemos que ser libres y solamente esclavos tuyos, Padre Santo. Porque así vamos a ser hijos y el hijo permanece todo el tiempo en la casa del Padre. No así el esclavo, Señor. Padre Santo, Señor, permite, Señor, que seamos bendecidos, Señor, y que esa bendición se refleje en un cambio de mentalidad, en un cambio de vida, Señor, de tal manera que podamos sentir mayor el compromiso, Señor, con tu reino, Padre, en esta tierra. Gracias, Señor, te damos, Señor. Gracias, Señor, te pedimos, Señor, por todas tus gracias y bendiciones. Continúa en tu presencia por medio del Espíritu Santo, Señor, en esta iglesia con nosotros, porque donde 2 o 3 están reunidos, ahí estás tú, Señor, en medio de ellos. Padre Santo, Señor, continúa, Señor, en nuestro camino, continúa levantándonos, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.